Buenas noches a todos. Nos encontramos con el profesor Gerardo Rodríguez Estupiñán, docente con experiencia de más de 20 años en el área de las finanzas públicas. Es secretario de Hacienda Departamental del Departamento de Bolívar. Gran amigo, maestro, profesor Gerardo, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Profesor Gerardo, la invitación era para mirar, para revisar el estado de las finanzas públicas departamentales. Usted tiene ardua experiencia, enseña a estudiantes. Yo quisiera preguntarle algo, ¿cómo están las finanzas del departamento hoy en día? Bueno, permítame decirle que cuando yo fui secretario de Hacienda del Departamento de Bolívar, las finanzas del departamento estaban en cuidados intensivos, a tal punto que nos tocó ampliar un acuerdo de reestructuración de pasivos alrededor de la ley 550. Esto estoy hablándole al año 2009, 2008, 2009. Hoy tengo que decir que las finanzas del departamento de Bolívar han mejorado muchísimo en relación con aquel tiempo. Las finanzas están equilibradas, tiene un déficit o no tiene un déficit, tiene un endeudamiento que puede ser perfectamente manejado por las finanzas. Seguimos esquematizados en algo que no hemos podido cambiar mucho y que es un problema estructural, es que las finanzas tengan que depender tanto de las transferencias y más concretamente del sistema general de participación. Estamos adoloridos en términos de los recursos propios provenientes principalmente de nuestros impuestos. La principal fuente de recursos propios son impuestos, especialmente en lo que tiene que ver con el impoconsumo. Estamos hablando del impuesto a los licores, a los cigarrillos y el impuesto, entre otras cosas, de registro. Entonces, estos impuestos realmente lo que aportan es muy poco en relación con el monto total de ingresos, a tal punto de que el monto total de ingresos depende de transferencias aproximadamente en un 60%, pero las finanzas en forma general en estos últimos años han estado muy bien manejadas. Sobra decir que el principal problema que tuvo el departamento fue cuando se presentó la pandemia. En la pandemia creo que el problema fue nacional. Nosotros llegamos a tener efectivamente un déficit, digámoslo así, porque la fuente de ingresos que provenían de los impuestos no fue recaudada como se esperaba por el hacinamiento en que tuvimos que estar todos los bolivarenses. Y en estos años 2021 y lo que vamos de 2022, la recuperación fue bastante acelerada, gracias a la mayor demanda de los productos que le decía anteriormente. Profesor Gerardo, dos preguntas. Una, ¿usted considera que el departamento de Bolívar es paternalista o los departamentos en Colombia después de la descentralización siguen siendo paternalistas? ¿Y por qué en un departamento que tiene como Bolívar 45 municipios, la mayoría de los municipios están en categoría 6? Digamos que no es que sean paternalistas, es que la estructura, como están manejadas las finanzas en Colombia, han llevado a que tengamos que, a pesar de que la Constitución diga que somos descentralizados, seguimos siendo muy centralistas. ¿Qué me parece a mí? Y en algunos de mis escritos lo he dicho. El problema es que necesitamos que se crea una reforma tributaria regional. A nosotros nos tocaron prácticamente todos los impuestos de vicio, por un lado. Estamos hablando el impuesto a los licores, el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a los juegos de azar. Entonces fumemos ¿cierto? más, tomemos más, exactamente, para generar impuestos para el departamento. Correcto. Entonces del otro lado están los moralistas que dicen no fume, no tome. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, ¿qué fue lo que realmente... No generamos impuestos entonces si no fuman y no beben. Exactamente. Entonces ahí hay que generar una transformación que realmente se crea. Estamos morosos en una reforma tributaria regional, donde nosotros podamos tener unos impuestos que sean mucho más elásticos y no tan inelásticos como los que tenemos actualmente. Profesor Gerardo, ¿qué cree usted que deberíamos hacer para mejorar las finanzas departamentales adicional a esta reforma tributaria? ¿Qué pueden hacer los municipios, por ejemplo? Los municipios lo que tienen que hacer, entre otras cosas, es generar una mayor eficiencia del gasto, por ejemplo. Hemos descubierto que hay un gran despilfarro de gasto, especialmente en lo que tiene que ver gasto de funcionamiento. Algunos de los municipios llegan al borde de lo que es la ley 617 en su límite de gasto de funcionamiento por un lado. Por el otro lado existe un pobre manejo en términos de recaudo tributario.
existe un pobre manejo en términos de buscar alternativas que generen una mayor inversión y que esa inversión sea fuente de impuestos. Somos pobres en ese sentido. Entonces, lo que nosotros necesitamos que es, primero, que efectivamente se empiecen a cumplir aspectos como que se den unas actualizaciones catastrales. La principal fuente de impuestos, de ingresos, es el impuesto de renta, el impuesto predial. Entonces, ya hay un esquema presentado que es el predial multipropósito, que me parece que tenemos que aprovecharlo con los recursos no solamente que está ofreciendo el gobierno central, sino también recursos que vienen inclusive de la banca multilateral. Profesor Gerardo, no tenemos mucho tiempo, solamente sí o no a la reforma tributaria, ¿la deja igual o la cambiaría? La actual. A la actual, aprobada esta semana en conciliación por Cámara y Senado. Yo pienso que hay algunos temas de discusión que tendríamos que analizarlos, pero en forma general yo diría que sí a la reforma tributaria. Ok, profesor Gerardo, muchas gracias por A usted muy amable. asistir.